Bueno, porque es amiga mía, porque escribe muy bien, porque también nos conocemos desde un montón de lados, desde hace un montón de tiempo, y que igual que Laura soñaba con tener su historia y un día sucedió. Estoy hablando de mi querida Claudia Cosenzo, a la cual le había dedicado el programa la semana pasada. Exacto, es verdad, doy fe, doy fe. Bueno, Claudita, acá está, a ver si las cámaras, está Te esperaré bajo el olivo, un libro bellísimo, con una historia, bueno, medio que Laura hablaba algo de mandatos y eso, y yo recordaba todo esto que vos, que vos contás acá, que también tiene que ver con eso. Primero, ¿cómo fue este proceso de convertirte en escritora? Bien, buenos días para todos, buenos días a toda la audiencia. Agradecida de estar acá, Andrés, porque son dos. Somos dos. Y bueno, yo escuchaba antes también lo que decía Laura. Yo comencé escribiendo poesía, o sea, nada que ver a la novela. Uno empieza en este mundo de la escritura. Y bueno, empiezo con poesía. No me gustaba la poesía, pero empiezo a escribirla porque voy a un taller literario y que se escribe poesía. Es verdad. Bueno, ahí salen. Y justamente hablando de Tierra en los bolsillos, yo tengo una poesía, uno de mis preferidos es Guardo en los bolsillos del pasado, que es un poema que se lo hice a mi papá también. Y bueno, pero uno no se conforma con eso. Yo no me conformaba con eso y quería escribir algo más. Y algo más era una historia. Y bueno, y empieza a surgir, porque esto es así, empieza a surgir en la mente, uno empieza a crear, a pensar en la mente, y esos personajes empiezan a hacer ruido y te van diciendo, bueno, dame vida, escribí. Y así fue, así empecé con esta novela. Siempre tuve en claro de principio a fin lo que quería escribir, pero no sabía cómo escribirlo, ¿sí? Ahí va, yo te iba a preguntar eso. No sabía cómo escribir. Siempre ese miedo a qué va a decir el lector o qué va a pensar el que lo lea. Digo, bueno, pero lo voy a escribir primero para mí. Para vos. Primero claro, para la mí. Primera historia es para uno. Nunca sí. Me imaginé tampoco editarlo, porque uno no se imagina que se va a editar y que lo vas a tener en libro. Y bueno, dije, me empiezo a escribir. Empecé a crear los personajes, que me han pasado cosas muy grosas y muy raras, porque cuando uno empieza a escribir, esos personajes, aunque uno no lo crea, van cobrando vida. Tal cual. Van cobrando vida y te van hablando, como quien dice, al oído. En este caso, yo cuento la historia de Antonia, que es una adolescente, en 1819, o sea, estamos hablando de muchos años atrás, es otra época, y ahí vienen los mandatos familiares, donde el patriarcado era lo que más se imponía. Totalmente. Antonia, ella busca el amor, como toda adolescente, pero bueno, el amor llega y no siempre es el que pretenden nuestros padres. Claro, en este caso, probable, el que puede pasar. Claro, en este caso el que eligió papá. El que papá quería para su hija. Un padre amoroso. Porque aparte también en esa época había otros conceptos de lo que era el matrimonio. Sí. O sea, era como más allá de que, como siempre me dicen mis hermanas abogadas, es un contrato. Sí. Es un contrato. Acá lo tenemos, perdón. Lo vamos a saludar, está medio oculto, calladito. Pero ¿quién está acá con nosotros? Él está acá, él me acompaña a todos lados, mi marido, Néstor. Aparte agradecerle porque tanto él como mis hijos, yo tengo 3 hijos, varones, siempre apoyándome en esto. Sí. Entonces, bueno, y siendo partícipes también, porque sí. Yo estoy escribiendo y por ahí les cuento de qué va lo nuevo, o de qué estoy escribiendo y qué va pasando. Entonces, bueno, todos son sí, y aparte son no sé si a vos te pasa, pero es como que la familia es como la gran crítica, lo digo en el buen sentido. Es la que lee sin eso de decir, bueno, sí, me gustó. Es como que son los que no tienen problema en decirte, no, mira, por acá, exacto. No, por sí. Acá, por acá vas bien. Claro, como me dijo, no me los mates a todos los personajes. Claro. Sí, claro. Bueno, papá tenía un tema ese también que me decía,
No nadie va a ser feliz nunca, me dijo. Claro, Todo en terminaba este caso, mal. No, claro. Pasa porque a veces también te encontrás con lectoras que te dicen, pero ¿tiene final feliz? Y sí, en mi caso Claro, sí, sí, porque me encanta bueno. la novela romántica, me gusta la historia, me gusta investigar, pero bueno, también hay que darle un final feliz Totalmente. a esta gente. A esta gente, A dice. esta gente Que tanto, aparte tanto sufrió ya por el contexto Pero histórico en el que claro, estaba. claro. Claro, porque por lo menos. estábamos hablando de eso, de Claro. esos contratos de patriarcales que era el Exacto. matrimonio y de que no era lo que convenía, porque a lo mejor casarte con Pirulo convenía porque Sí. tenías más tierras, Exacto. ganado, Sí, sí. negocios, familia, apellido, Sí. había como muchas cosas implícitas en un matrimonio. Claro, y aparte, bueno, que la mujer también lo acepta, muchas mujeres lo tenían que aceptar y aguantárselas, Sí. como quien dice, porque no podía, o sea, y no se animaban a luchar tampoco por eso. Totalmente. No es el caso de, Bueno, de tu Antonio. No vamos a contar mucho. No. Contanos, sí, porque más allá de que yo empecé a preguntarte, digamos, así cómo surgió este tema de ser escritora y eso. A vos, y una cosa que te quería preguntar. Vos el taller te ayudó a vos a estructurar una novela, a estructurar tus ideas, te ayudó, te dio ¿qué herramientas te dio el taller literario? Mira, el taller literario, o sea, cuando yo comencé no me daba las herramientas para la novela. Sí hice un taller de novela romántica con Silvina Rufo, que ese sí me sirvió muchísimo, el de Silvina. Y después lo que sirve también es investigar. Obviamente leer, porque yo leo desde que tengo 8 años, igual más que o yo, menos. claro. Sí, eso ayuda un montón. La lectura es la base de la escritura. Y bueno, y después está también lo que es la creatividad. El taller literario te da algunas herramientas, pero todo depende de uno. Y sí, ¿qué haces con esas herramientas? Con la cajita de herramientas, con como la dice cajita de Stephen King. herramientas. Exacto. Es abrirla y bueno, y ver qué pasa. Así que por ahí viene el tema. Y la confianza. Yo, por ejemplo, hasta que no perdí el miedo y dije, voy a confiar en lo que escribo, no me salía nada. Estaba frenada. Bueno, yo te iba a hablar de eso, de los capítulos. espacios en blanco. Exactamente. Sí, siempre hay espacios en blanco. Hay días que digo, bueno, hoy voy a terminar este capítulo que estoy escribiendo. Y te sentás, yo escribo en la computadora, tomo notas siempre, tengo muchos cuadernitos, anotadores, y voy tomando nota porque se me van ocurriendo cosas, pero hay momentos que viene esa laguna y decís, ¿cómo sigo? Y ahí viene lo que yo hago. Ayer hablábamos sobre los secretos a la hora de escribir. Ahí viene que yo digo, bueno, me concentro y les digo, por favor, díganme qué tengo que escribir. Y es increíble, pero empieza a fluir. Es que es eso que vos decís de los personajes en un momento. Sí. Es que a veces uno lee un libro, a mí me ha pasado mucho, de leer un libro y decir, uno entiende que lo escribe una persona, o sea, que detrás del personaje hay una persona que... Pero es verdad que el personaje habla, o sea, a veces te das cuenta de que fluye, o sea, es eso, es simplemente eso cuando lees. Por eso cuando vos decías esto de que es como que te van tirando ideas o que te van diciendo qué decir, claro. Se nota en los libros cuando pasa eso. O sea, por eso te preguntaba lo de las páginas en blanco, porque hay libros que realmente parecen que, o sea, al momento de leerlos, ¿no? Obviamente que llevan un proceso, pero que parece que fue como magia, salieron como magia. Claro, sí, y también se nota cuando hay un libro que, por ejemplo, que estuvo ahí, que estacionó en ese momento, y después pues hay autores que siguen con otra cosa que nada que ver a la historia. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, y en este caso fluyó. O sea, los personajes, lo que tiene que, o sea, al escribir uno se pone en esa piel de cada personaje y lo sufrís también, lo vas viviendo. Entonces me ha pasado de reírme, de llorar, de estar con dolor de estómago porque no sabía, digo, ¿cómo salgo de esto? Y bueno, o acostarme y decir, bueno, hablar con el personaje y decirle, vamos a salir de esto juntos porque si no yo no puedo, y te levantas y te sentás a escribir y bueno, y sale. Y es como que te lo están dictando. ¿Y cómo banca la familia? Ahora ya que tenemos al esposo, ¿cómo van? O sea, ¿cómo acompaña a la familia? Porque es un proceso por fuera solitario. De que tal cual. Sí. Porque por fuera de que uno sigue teniendo su trabajo independiente o lo que sea, ¿cómo banca la familia? Porque a veces son procesos largos los de escritura. Sí.
Son muchas horas, pero no, bien. Se ha bancado la pizza quemada. Ay, no. Mamá, es la hora de comer y bueno. Claro, pues, Comemos lo que hay. Lo que hay. En casa. Cuando uno se concentra mucho, o yo me encierro en ese mundo de... Me pasó con, Te esperaré bajo el olivo, fue en pandemia. O sea, su final fue en pandemia. Claro. Pero ¿qué pasó? Al estar 5 adentro de casa, nos volvemos a conocer todos. Porque Tal cual, sí, todos, sí. todo el día, nunca habíamos convivido. Claro. Es así. Entonces dije, no, así no. O lo mato a alguno. No, entonces vamos a hacer algo diferente. Digo, tengo que buscar algo que a mí me sumerja en un mundo que no me haga pensar en lo que estábamos pasando, porque no sabíamos lo que estaba pasando, y que me haga bien. Entonces dije, acá está. Yo tenía algunos capítulos escritos que no me terminaban de convencer, entonces dije, no, empezamos desde cero y vamos organizando. Pues a mí ya me hubiera agarrado el ataque de pánico. No, esto es, aparte cuando empezás a escribir es una pasión, entonces te metes en eso. Y después, ¿qué pasa? Yo no trabajo fuera de mi casa, entonces hago todo lo que es de casa, pero en este caso lo hacía todo rápido para sentarme a escribir. Y mientras vas haciendo tus cosas, vas pensando, seguís inmersa. ¿Cómo termino este capítulo? ¿Cómo hago esto? Entonces, ¿Con qué sigo? Ahí no mataste a nadie. No, por suerte. Por eso yo les digo que Te esperaré bajo el olivo fue la salvación de ellos. Ellos tienen que agradecerlo. Respetan ese horario. Sí, por ahí, obviamente. Estás súper concentrada en un capítulo o en algo, en una parte bárbara, y vienen y te dicen, ¿tomamos unos mates? Claro. Y bueno, todo vale, está bueno. ¿Por qué elegiste este género? Porque bueno, vos sos una lectora, yo te conozco, vos sos una lectora de un montón de géneros. ¿Sí? Pero ¿por qué al momento de dedicarte a escribir o de formar una historia elegiste este género? En este caso, ella está dentro del género romántico histórico. Sí. En realidad, viste que histórico sería más vale el contexto. Hay una investigación, por supuesto. Sí, porque tuve que adentrarme en esa época, en un país que no conozco, que es Italia, porque mis personajes, o sea, la historia tiene una primera parte que comienza en Italia. Y hay algo mágico en todo esto, porque yo es como que no pienso los lugares. Por ejemplo, a mí me sonaba un lugar en Italia que era Cuneo, y me empieza a dar vueltas en la cabeza y digo, bueno, lo anoto. Después tengo que averiguar si realmente había olivos o no había olivos, porque tampoco puedo poner si era ahí. Y ponerle olivo donde no hay, donde si no decían, nace. Ahí no. Y bueno, ahí digo, bueno, me frustro un poquito, pero no. Tuve suerte de poder aplicarlos, todos esto que me surgía. Y me gusta mucho la novela romántica, me gusta mucho. Soy una romántica de por sí, me gusta todo lo que es romanticismo. Eso, o sea, no sé si podría escribir algo contemporáneo, pero nunca está... ¿En serio? Sí, no lo sé. Pues yo te hacía... Sí, yo también. No, pero nunca digas nunca, es así. Ah, ok. Por eso. Y Clau, ¿qué te iba a decir? Del género, ¿quiénes te gustan? ¿Qué escritoras admirás? Vamos a hacer 2 niveles, las de afuera claro. y las de Argentina. Siempre estuve con, vos sabés, nos conocimos creo que por Flor Bonelli, sí, esos encuentros. Bueno, admiro a Vivi Rivero también, que estuvo acá. Y la verdad que, no sé, son muchas los escritores que a mí me han conmovido. Yo, por ejemplo, no es romántico, pero sí me gusta muchísimo, me apasiona Carlos Ruiz Zafón. Bueno, esas historias de Carlos Ruiz Zafón me llegaron al alma. Daniel Steele, la he leído, o sea, muchas. Pero bueno, es eso lo que te va llevando a decir, bueno, ¿qué escribo? ¿Qué va a ser lo mío? ¿Romántico? ¿Policial? No. Y ahora esto es romántico. Me surge la duda, ¿no? No me voy a dedicar a la escritura, pero ¿cómo se hace? Porque a mí me pasa, yo leo libros históricos o novelas y en un punto cuando digo,
che, qué bueno esto de escribir. Digo, ¿cómo hago para no asemejarme a una historia que ya... Plagiar no sé si sería la palabra, porque la realidad es que para plagiar tenés que, hacer una obra entera igual a otra. Pero para despegarte de Flor Bonelli, de Vivi Rivero, bueno, por ahí, o de quien sea. Y es simple, tenés que escribir lo que a vos te surge. O sea, es así. Vos creas los personajes, vos creas la historia. Hay que escribir. A mí una vez una amiga que es Cristina Belizonzi, ella me dijo, escribí con el corazón. Y es así. Cuando uno escribe con el corazón desde el alma, sale tu historia. Nunca podés hacer algo que ya está. Que ya esté. Exactamente. Porque en la novela histórica... hay temas que se pueden asemejar, como hablábamos ayer. Bueno, Brianna Callum también tiene una contemporánea que habla, en Vera, que habla sobre el olivo. Sí. Y nada que ver. O por ahí, bueno, podemos tomar el mismo tema y abordarlo de maneras diferentes. Claro, por eso te pregunto, es como la novela histórica, es ese prejuicio de por ahí de la gente, no, porque la novela histórica, y como que hay un preconcepto de novela histórica, no, y al que no le gusta la historia, a mí por ejemplo no me gusta la historia, yo se lo digo siempre a Andrés, sin embargo sé reconocer que hay muy buenas novelas históricas, sí. Pero ¿cómo se sale de ese prejuicio de, no me gusta la historia porque yo creo ahí también que la historia no nos gusta porque muchas veces nos las han enseñado mal, de forma aburrida, de forma prepotente, de forma te la han impuesto. Exactamente. Y la verdad que si a vos te imponen estudiar las guerras púnicas y no te la explican bien, te lo digo porque yo estaba tan aburrida, pues ya había pasado todo, que le propuse a la profesora en primer año, me están haciendo acordar de algo que es muy de niña nerd, ñoña y nerd y todo. Le dije, ¿puedo estudiar las guerras púnicas? Sí, estudiala. Claro, entonces estudié la Púnica 1 y la Púnica 2. Había 2 guerras. Claro, lo lindo de la novela pero histórica... me encantaba a mí los personajes que yo encontraba en la historia. Claro, pero a eso iba. Lo lindo de la novela histórica es que hay autoras, por ejemplo, que toman el hecho histórico y le dan todo ese toque de romanticismo o le inventan, digamos así, o le crean otra historia al margen de eso. Entonces, no vamos a escribir la historia en sí como fue, o el hecho en sí, el hecho histórico, pero le das todo ese toque. Claro, el romántico. Porque lo atravesás con tu historia también. Exactamente. Le creas una historia diferente a esa historia. Bueno, en este caso perdón. Que escuchen los jóvenes que, viste, tienen como ese prejuicio de... No, los adultos también, André, porque vos lo acabas de decir, el tema de claro, no, es aburrida. No lo leo, y es yo aburrido. A veces, o sea, yo lo digo porque yo que soy, a mí me gusta mucho lo histórico, entonces yo a veces voy para el otro extremo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me he leído los libros de Rutherford, que son bodoques gordos, que son los que saben, es la historia de, por ejemplo, agarra Nueva York, desde sus inicios, de que estaba con los indios y empieza la transacción con los holandeses hasta el final, que o sea, porque él va armando, por ejemplo, y son bodoques de no sé, son 2000 hojas, ya no me acuerdo, los tengo en casa. Y yo la verdad que lo digo, o sea, entras a la historia así, o ahora que está la queridísima Irene Vallejo, que se está presentando en la feria. Ella, en la historia de ¿cómo se llama? El silbido del arquero, es la historia de Eneida, novelada por ella. Estamos hablando de Grecia antigua, o sea, de todos los mundos antiguos, de personajes que estaban en la guerra de Troya, y una historia de amor que vos, ¿y qué pasa? Claro. ¿Y el amigo? ¿Y este malo? A mí yo lo primero que leí de novela histórica fue Flor Bonelli, hace unos cuantos años. No voy a decir cuántos para no decir la edad que tengo. Pero me acuerdo que me lo recomendó una compañera de facultad, que yo la veía que iba con el libro de Flor Bonelli para todos lados. Vamos con los libros, claro, con la Biblia, Y yo miraba, y me acuerdo patente que le digo, no, yo novela, me dijo, léela que te lo juro por Dios que te va a deslumbrar. Y fui medio reacia a comprarla, dije, bueno, vamos a comprar, y me acuerdo que el vendedor de la librería me dijo, son 3 tomos. Y yo lo miré y le digo, no, espera, me llevo el primero y después cualquier cosa, pero y no por Flor, porque la verdad, y me acuerdo de ir en el subte parada, porque trabajaba en pleno centro, parada leyendo el libro de Flor Bonelli, y a partir de ahí empezó como
no sé, un gastadero, diría mi marido. Tengo de toda la semana era, bueno, terminaba Sí. bueno, ahora ven, Iba por volví. el otro. Claro, pero ahí está la táctica. Claro, De es que hacer sí. de ese hecho histórico algo maravilloso. Yo siempre digo que cuando me preguntan ¿qué podés leer de Flor? ¿Qué puedo leer de Flor Bonelli? Y leer la trilogía de Fuego, es la que arranqué leyendo yo. Después el resto me lo No, devoré. yo empecé con Indias Blancas. No, En yo- realidad no. Empecé no con Indias Blancas. Empecé con... Ay, ¿cómo se llama esta? Bodas de Odio. Bodas de Oro. Bodas de Odio. Odio. Después seguí con Marlene. Y llegué a Indias Blancas, pero por el segundo. Estaba tan desesperada por leer que no tenían el primero. Y dije, bueno, dame el segundo. Nah, y después, nah. sí, y lo mejor, porque ahí me cayó mejor Nahuel Cruz. Era ese indio, lo Bueno, quiero destacar. Pero el primer libro es hermoso. Sí, lo quiero destacar, no es un... hay personajes que a mí todavía me queda el recuerdo. Yo me quedo con Elía y con Artemio. Artemio es virginiano, Artemio lo quiero. Flor, sí. escúchame, tenés que venir a charlar con nosotros de tus esto. novelas. Bueno, porque esto es algo que también se hace cuando nos juntamos las lectoras y los lectores y qué sé yo, y es lo que se llama fangirleo, o sea, empezar a hablar de los personajes de los libros claro. y de recomendarte, y de no parar, porque empezaste Aparte, a tomar nota de claro, todo. Aparte, ¿quién no se inspiró con Flor Bonelli? No, porque claro, disparo, muchas. sí. Yo creo que es inspiración. Hay que decir una cosa de Flor, puede ser que los libros o te hayan dejado de gustar, o que porque uno también, ¿qué pasó? Se abrió mucho el juego en el mercado editorial, pero Flor es la pionera. Exacto. Sí. Flor es la pionera, y también voy a decir algo que no mucha gente lo dice. Flor es la que ha recibido las peores críticas, ha estado sometida al escarnio de Sí, la que sí. escribe novela rosa y la burla, y porque ha vendido mucho más que otros géneros que se consideran mucho más cultos y eso. Exactamente. Puede ser que cierta... y aparte yo digo, bueno, los libros yo lo sé porque he leído muy variados, siempre como yo digo, en mi mesa de luz vive Safón, Lisa Kleypas, También. alguna otra novela o algún ensayo y todo. Todos viven felices, nadie se pelea. Tan Es que, chocho, porque claro. todos tienen un lector. Y aparte, el mundo editorial es tan grande que ¿para qué pelear? No, y es porque como es este programa, un cielo de libros, es un cielo Exactamente. donde están todos los lectores y todos los libros. Sí. Lectores de todo tipo y de todo color. Es más, nosotros tenemos preparando un programa de libros de no ficción que no tiene... ¿Y hay lectores de no ficción? Sí. Sí, hay lectores de no ficción. Sí, sí. Hay lectores de libros que hablan sobre medicina. Ayer yo estuve en una charla que yo le contaba a Andrea de yoga y ayurveda. Alucinante. Sí. Entonces hay libros que son sobre astrología, o sea, Sí, algo sí. que lo hemos visto el otro día, estuvimos con John Motor de Editorial Kier, también atrapadas en su libro, en lo que nos decía. Entonces, y hoy, por ejemplo, hablamos de que está Mary Figueroa, de Apasionate por tus ventas, y también va a estar el doctor Pablo de Cid en el stand del fondo a las 17 horas, y él tiene libros sobre la felicidad, libros muy cuestionadores. Entonces, creo que por sí está bueno esta cosa de que haya géneros, digamos así, que, o sea, libros buenos y malos hay en todos los géneros. Sí. Sí, como a ver, tampoco vamos a la tele también. Hay ¿Cómo? cosas, en la tele también hay cosas, Todo. en las Ah, plataformas. No, ni hablar. Sí, sí. Lo que pasa es que la realidad es que es fácil pegarle al mundo del libro. La Sí, realidad también es fácil esa. pegarle al exitoso. También. Ahí salen muchas cosas, bueno, creo, ¿no? Exacto. Sí, yo siempre digo que, bueno, la historia siempre de un libro, puede no gustarte la historia, pero hay algo, siempre hay algo. Una Ujú. frase, Sí, algo, sí. una palabra que te toca el corazón. Entonces, bueno, valorar eso. Porque a mí me ha pasado de empezar a leer un libro y a lo mejor decís, uy, esto no me gusta. Pero bueno, lo sigo, no lo dejo en el camino. Dos cositas. Sí. Cuando lees una historia que no le perdonás a un autor. Y después, para ya cerrar un poquito, es ¿con qué se va a encontrar la gente en Te esperaré bajo un olivo? Bien. Bajo el olivo, no un olivo. Ahí. Bajo el olivo. Sí. Bueno, ¿qué no le perdono al autor? Los errores. Los errores. Tengo muy locos a todos, en mi casa también, con los errores de ortografía. La verdad que no sé. Que te mate un personaje, así que venía muy bien. Porque es ¿Los parte de la comprendés? vida. Sí, sí. Eso parte es de un la tema, vida. es un tema lector. No, la yo Yo soy indignación. la traumada.
La indignación de... Sí. No, ¿por qué? No, yo a veces por ahí me ha pasado de leer un libro y decir, bueno, el protagonista se murió en el Sí, último... yo no te lo... No. Bueno, eso me costó mucho A mí- perdonárselos. Y a mí me ha Pero pasado porque de que... me enamoré del protagonista, Claro, bueno, o la protagonista. a mí me ha pasado de que me han spoileado. Este libro es buenísimo, pero mirá Pero- que el protagonista se muere. No te lo leo. Claro. Bueno, eso no se lo perdonamos. No te lo leo. Sí, pobre, bueno. pobre, ya no me acuerdo puntualmente qué libro, pero sí me acuerdo de... No me mates, Alberto, te lo pido Claro. por favor. Bueno, pero es parte de la vida. Sí. Es parte de la vida. Yo todavía no le perdono a Luisa M. Alcott que me haya separado a Joe de Lori. Eso para mí, qué Bueno. basuriada. Bueno, André, son cosas que hay que Superalo, superar. diríamos, Claro, de los 8 años, como Superalo. que no estoy subiendo Laura, superar claro, eso. Laura te diría, ya está, hacé el duelo, Sí, hiciste el de ya está. Tenés que superarlo. No Voy a tratar creo. de tener en cuenta eso y no matar al No matar a protagonista del nadie próximo porque libro. me voy a No, Arequito. No, se van matando gente, porque hay algunos que se lo merecen. Sí, Claro. eso sí, hay algunos que decís, Algunos por se lo favor, merecen. un tiro a la Otros derecha. no. Pero ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? A veces las lectoras Sí, me sí. escriben que van llegando a la segunda parte y me dicen, ¿por qué me hiciste esto? No, sigan leyendo. Claro. Puede revertirse la historia. Lo que pasa, bueno, también eso te da las redes sociales, ¿no? Esa posibilidad de esa devolución Sí. que está buenísima. Sí, por- porque es muy lindo y es gratificante. A mí me pasó que nunca me imaginé que una vez que Te esperaré bajo el olivo salga a la luz. Yo decía, bueno, lo van a leer, sí, algunas personas. Pero cuando ya te empiezan a mandar esa devolución o te empiezan a escribir contándote lo que sintieron, lo que vivieron o qué les pasó o que tienen un abuelo o una abuela que se trajo también una planta para no sufrir el desarraigo, sí. que es lo que pasa en este caso con el olivo. Eso te iba a decir. ¿Con qué se van a encontrar? Bueno, el olivo está de principio a fin. Yo digo que es el elemento fundamental porque lo elegí, porque con él represento a las mujeres y a varios de los personajes, no solo a las mujeres, a los hombres también, porque fueron algunos inmigrantes y fueron personas muy fuertes que tuvieron que sufrir y luchar muchísimo, y bueno, a ellos les agradecemos el país que tenemos, ¿no? Exacto. Y se van a encontrar con una novela donde da esperanzas, donde está bueno dar segundas oportunidades, donde a veces la vida te parece que se te termina en un instante, pero hay que seguir remando porque siempre hay una luz que te da felicidad. Así que por ahí es un poquito lo que quise lograr con esta novela. Y bueno, los invito a que la lean, por supuesto. Se van a encontrar con una novela, como dijimos, romántica, en un contexto histórico, y también los vas a recordar a sus ancestros. Sí. En este caso italianos, porque bueno, vengo de familia italiana, pero pueden ser cualquiera sea su origen. Bueno, estábamos hablando recién con Claudia Cosenzo. Vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos. No la dejamos ir hasta que termine el programa.